Hoy aquí en el programa. Luis, gusto en saludarte. No, pues gracias por invitarme. Un honor estar aquí con ustedes, con el público. Listo para el estreno de Fraude. Fraude México 2006. Que fíjate que ha habido una confusión. Mucha gente piensa que se estrena mañana, día 15, porque así lo anunciamos, pero hubo un cambio y sale este viernes 16 en 230 pantallas. O sea que la gente la va a tener en donde quiera, cerca de donde esté. Muy accesible a todos. Pero hasta el viernes. El viernes, no pasado mañana, estará en la sala. Va a estar en los Cinemex, en los Cinemax. Salen todas las cadenas, Cinemax, Cinemark, Cinépolis, Cinemex. Pues un éxito de entrada sin precedente. Sí, bueno, porque es un documental. Es una película, pero es un documental. Sí, de alguna manera siempre ha habido un prejuicio, no nada más en México, en el mundo, hacia el documental, porque nunca ha tenido mucha popularidad. De alguna manera Michael Moore viene a cambiar eso con Fahrenheit 9/11, que en Estados Unidos metió más de $100 millones, porque fue una película que tocó un nervio en la población americana. Creo que aunque esta película es muy diferente, es del Fahrenheit 9/11 de México. Entonces yo invito a la gente a que venga a verla. Realmente es una película porque me han preguntado a quién quieres que la vean. No, yo quiero que la vean todos los mexicanos, los que piensan que hubo fraude, pero que no saben explicar cómo fue, los que no saben si hubo fraude y los que piensan que no hubo fraude. Es para todos. Creo que también me han preguntado, ¿y tú crees que esto va a generar más división en el país? Y yo digo, no, yo pienso que el ver esta película no tiene un punto de vista de tratar de convencer a la gente, simplemente muestra hechos que cuentan la historia del 2006, no emite un veredicto y finalmente es el espectador el que va a ser el juez al ver todo lo que se les presenta. Pero bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos esto? ¿Quieres platicarnos más de Fraude? Te damos algunos puntos de vista, ya tuvimos oportunidad de verla. ¿Por dónde quieres que empecemos, Luis? Pues por donde ustedes quieran. No, tú eres el invitado. Venga, por favor. Es el invitado. Yo me quedo con una pregunta fundamental después de ver este trabajo. Está tu sello, está tu calidad, etcétera. Eso lo damos por descontado. Pero digo, ¿por qué alguien como Luis Mandoki, exitoso? Has tenido éxito en México, en Estados Unidos, es un cineasta reconocido. Digamos que por tu edad, 52, 53 años, vas ya en la fase otoñal de tu carrera. Yo me quedo con la duda, Luis. Se pudo haber hecho un documental y yo tengo la impresión de que se termina siendo un trabajo de propaganda para Andrés Manuel López Obrador. Es la historia contada a partir de los ojos de Andrés Manuel López Obrador, de la gente que apoya a López Obrador, de la gente que escribe en favor de López Obrador. La historia que se va tejiendo es la historia que nos ha contado siempre Andrés Manuel López Obrador, y así empieza y así termina. Bueno, esa es una, según yo. Sí, esa es una opinión válida que respeto. Mira, el trabajo empieza porque, como todos esperábamos, yo creo la mayoría de los mexicanos esperábamos un resultado la noche del 2 de julio. Y no lo hubo, sino que se anuncia el conteo distrital del día 5. Y yo en ese momento pienso, ¿quién va a cubrir esto? Y pienso, a lo mejor nadie. Yo no tengo los recursos para cubrir 300 distritos y hago una convocatoria por internet para los ciudadanos que vayan con sus cámaras caseras a cubrir esto. Les doy indicaciones de cómo digo, a lo mejor cubren 5 o 10 distritos. Para mi sorpresa, se cubren los 300 distritos y me llegan poco a poco un total de más de 3,000 horas de material, que cuando yo lo empiezo a ver, pues me impacta, me sorprenden cosas que veo allí y que digo, esto no lo puedo meter en un archivo, hay que presentarlo. Y digo, a lo mejor en un par de meses armamos algo, no se pudo, fue un proceso más largo, y en el proceso, con insistencia buscamos a los protagonistas de esta historia, yo quería que fuera un mosaico de todas las voces de los que participaron, desde Felipe Calderón, Vicente Fox, a Carlos Salinas, Elba Ester Gordillo, Luis Carlos Ugalde, etcétera. O no respondían, o era una negativa rotunda, y de allí hasta nos cuestionamos en el equipo
si valía la pena hacer esta película sin esas voces, y después de una reflexión llegamos a la conclusión de que tampoco podíamos no presentar este material por decisión de quienes no querían hablar. Y de allí le pregunté a López Obrador si él estaba dispuesto a darme una serie de entrevistas al respecto, porque finalmente es uno de los protagonistas centrales también, a lo cual él responde afirmativamente, y entonces él cuenta los hechos que él vivió desde su punto de vista, y yo busco las otras voces en otros medios, y que al mismo tiempo, como tú dices, bueno, es que es la visión de López Obrador. Y del López Obradorismo, no solo de él, sino todo. Desde que empieza hasta que termina, es el punto de vista del López Obradorismo, ¿no? Que de alguna manera, digamos, ese fue mi proceso. Al mismo tiempo, lo que yo estoy viendo en la televisión es que hay otro punto de vista que no cuenta una parte de la historia, que no muestra ciertas cosas, donde veo que muchos reporteros en la televisión dicen, nosotros nunca vimos el fraude, y a mí me surgía siempre la pregunta, pero no es trabajo de un reportero investigar, no que le traigan la charola puesta. Yo me puse a investigar y salió este trabajo, que es otro punto de vista. Yo no soy político, no pertenezco al PRD, no pertenezco a ningún partido, y cuando me preguntas por qué Luis Mandoki, con toda su trayectoria, se mete a esto, ¿por qué no? Porque me importa mi país. No, de acuerdo, no, yo no cuestiono más tu decisión, es muy tu decisión. Yo me quedo con la pregunta al profesional, porque en este momento de la carrera, según lo que yo vi, acuérdate que cada quien ve su programa de televisión en su tele, su película, etcétera. Según lo que yo vi, yo esperaba quizá ver un poco más documental, ver contrapuntos, ver cuando menos un elemento de crítica de los múltiples errores que cometió López Obrador en su campaña y que quizá hubieran sido suficientes para que no pasara todo lo que ocurrió. No encontré nada de eso. Y las pruebas de fraude que se presentan en el documental, pues no son muy distintas de las que en ese mismo lugar nos explicó hace más de un año Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Horacio Duarte. Todo ello, eso es a lo que me refiero, Luis. Sí. Es mi punto de vista, ¿eh? No sé, ellos también la vieron, no sé qué piensan. Y además muy válido, y cada quien tendrá su punto de vista. Lo que sí te puedo decir es que de alguna manera en el proceso, aunque casi, como tú sabes, casi no hemos enseñado la película porque le tenemos miedo a la piratería, pero en el proceso de postproducción hay gentes que la han visto, técnicos, que por ejemplo uno me dijo, señor Mandoki, yo quiero decirle que mi partido es el PAN, pero esta película... Yo soy muy cinéfilo y ninguna película me había hecho pensar como esta, porque no te trata de convencer de nada, porque vi cosas que yo no había visto nunca antes en la televisión ni en ninguna parte, y gracias porque de lo que estamos hartos los jóvenes es de tener una venda en los ojos, ¿no? Bueno, ¿está bien? Bueno, eso dice una persona. Vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos platicando con Luis Mandoki, el cineasta, director de Fraude, este documental sobre, pues en buena medida sobre el conflicto electoral de todo el 2006, que se va a estrenar no mañana, sino viernes en 200 y tantas 230 salas. 230 salas de cine del país. Hacemos pausa, regresamos y bueno, ustedes también la vieron. También, claro, no, sí. Mucho que Sí, decir. sí.